President Trump is convening a White House meeting of his top national security officials to discuss the next steps regarding Venezuela. Now, perhaps you're sitting out there wondering, why do there need to be next steps with regard to Venezuela? And if so, you are not alone. Why we're even discussing military action against the nation of Venezuela is a topic that the president has yet to explain in any full or satisfying way. Still, the meeting comes as the administration is intensifying its pressure campaign on the country because of narcotics trafficking that comes from that country. Hay momentos en los que una declaración pública rompe con las expectativas institucionales consolidadas y pasa a ser observada no por su contenido inmediato, sino por las implicaciones que proyecta sobre el funcionamiento del sistema político. El 20 de diciembre de 2025, durante un evento privado en el Mar-a-Lago Club, los periodistas abordaron al presidente Donald Trump sobre su declaración pública acerca del asesinato de Rob Reiner y su esposa, Michelle Reiner, ocurrido 2 días antes en Los Ángeles. En lugar de mostrar ningún gesto de condolencia, Trump reafirmó las palabras de su comunicado anterior, calificando a Reiner de un hombre poseído por una obsesión enfermiza y atribuyendo el suceso a lo que él denominó síndrome de rechazo a Trump. Esta postura causó extrañeza inmediata, no solo por su frialdad, sino por desviarse del protocolo tradicional que los líderes políticos, incluso fuera de cargo, suelen seguir ante tragedias de repercusión nacional. La falta de empatía, el uso de términos peyorativos y la introducción de elementos politizados en un momento de duelo colectivo llamaron la atención de analistas, medios de comunicación y líderes políticos de diferentes espectros. El asesinato de Rob Reiner y Michelle Reiner, ocurrido durante un violento asalto frente a la residencia de la pareja, había generado conmoción y solidaridad entre cineastas, parlamentarios y figuras públicas. Sin embargo, la respuesta inicial de Trump al caso se produjo a través de un texto publicado en su red social, en el que el presidente, además de burlarse de la ideología del director, sugería que su muerte estaría relacionada con la forma en que provocaba a los demás con sus posiciones políticas. La publicación fue interpretada por muchos como un intento deliberado de redefinir lo ocurrido a la luz de una narrativa personal, convirtiendo a la víctima en antagonista y excluyendo por completo la dimensión humana y trágica del hecho. Cuando se le preguntó si mantendría esa versión ante las críticas de los parlamentarios, incluidos algunos aliados del Partido Republicano, Trump respondió que nunca había respetado a Reiner y que consideraba su actuación destructiva para el país, concluyendo su discurso sin mencionar el dolor de la familia ni la gravedad del crimen. El episodio no terminó en la rueda de prensa. A lo largo de la misma semana, Trump participó en una celebración navideña en una de sus propiedades, retransmitida parcialmente por canales independientes, donde volvió a destacar por comentarios considerados fuera de lugar, entre bromas sobre el aspecto físico de una participante, a la que confundió con su hija Ivanka, datos erróneos sobre muertes por serpientes en Perú y comentarios sobre el hijo que tiene con Melania Trump. Su discurso versó sobre temas inconexos, sin hacer referencia a la reciente tragedia. Esta sucesión de momentos avergonzó incluso a los interlocutores habituales del ala trumpista, que prefirieron guardar silencio ante la creciente repercusión negativa. La mezcla de desinformación, sarcasmo e insensibilidad pasó a ser vista no solo como un rasgo personal, sino como una estrategia discursiva recurrente, algo que, aunque no viola directamente ninguna norma legal, cuestiona las expectativas del público en relación con la conducta de quien aún desempeña un papel central en la escena política nacional. El impacto del episodio no se limitó a la reacción inmediata. A medida que fragmentos del discurso se viralizaron en las redes sociales,
y circularon en los noticiarios internacionales. Creció el debate sobre la erosión de los códigos que tradicionalmente delimitan el espacio entre el duelo privado y la manifestación pública de las figuras políticas. Juristas y analistas del comportamiento institucional comenzaron a observar este tipo de conducta como parte de un proceso más amplio de desinstitucionalización del lenguaje público, en el que la retórica presidencial pierde su función integradora y pasa a operar como herramienta de conflicto y desorientación. Aunque sin consecuencias jurídicas directas, la conducta adoptada por Trump reavivó los debates sobre la responsabilidad discursiva de los expresidentes, especialmente cuando sus comentarios influyen en la percepción social sobre víctimas identificables y traspasan los límites de la decencia, que aunque no están codificados, sustentan el pacto civilizatorio en entornos democráticos. A partir de ese momento, el episodio relacionado con la reacción de Donald Trump al asesinato de Rob Reiner pasó a interpretarse dentro de un marco más amplio, que abarca la relación entre el lenguaje público y la legitimidad institucional, en tiempos de polarización extrema. No se trató solo de un comentario aislado, sino de una manifestación que dialoga con un patrón discursivo recurrente en su trayectoria reciente. Desde que dejó la presidencia, Trump ha utilizado acontecimientos de gran repercusión para reforzar su presencia en el debate político, adoptando a menudo un tono provocador, conflictivo y alejado de las expectativas convencionales de liderazgo. Esta práctica no se produce en el vacío, sino que se apoya en mecanismos de comunicación directa con su base, especialmente a través de plataformas que él mismo controla. De este modo, elude las mediaciones tradicionales y evita enfrentamientos directos con los códigos de civismo que aún rigen a otros actores políticos. El caso Reiner, en este contexto, sirvió como un nuevo punto de inflexión sobre hasta dónde puede llegar esta estrategia sin generar consecuencias institucionales visibles. Es en este contexto donde surgen interpretaciones sobre la transformación del lenguaje presidencial en un instrumento de reconfiguración, en lugar de limitarse a representar o responder al sentimiento público. Este lenguaje pasa a moldear realidades alternativas, en las que los hechos objetivos son sustituidos por lecturas subjetivas y cargadas de emotividad. Esta práctica ha generado reacciones distintas entre los propios republicanos, mientras que algunos sectores de la base defienden que la autenticidad de Trump justifica sus declaraciones. Otros advierten que la repetición de posturas insensibles puede perjudicar su capacidad de presentarse como una opción viable en futuras disputas. La manifestación pública de dos senadores que evitaron mencionar directamente el nombre de Trump, pero criticaron la indiferencia ante el dolor de las familias en duelo, señaló un malestar latente que, por ahora, permanece contenido por las dinámicas internas del partido. El silencio de los líderes formales, sin embargo, refuerza la percepción de una tolerancia tácita hacia este tipo de conducta, lo que amplía el debate sobre los límites de lo aceptable en la vida política estadounidense contemporánea. Esta convergencia ayuda a entender por qué el caso ha traspasado los círculos habituales de opinión. En el ámbito académico, juristas y estudiosos del discurso político retomaron los debates sobre el concepto de violencia simbólica y su aplicación al lenguaje público. La idea de que ciertas declaraciones, aunque no tengan un contenido explícitamente ilegal, pueden contribuir a la naturalización de conductas hostiles o deshumanizantes, volvió a cobrar fuerza, especialmente entre los investigadores que siguen los efectos de la retórica polarizada sobre el tejido social. En universidades como Georgetown y NYU, grupos de estudio comenzaron a catalogar ejemplos recientes
de tensiones institucionales provocadas por figuras públicas, con el objetivo de mapear los puntos de ruptura entre la libertad de expresión y la responsabilidad cívica. El caso Reiner se incorporó a estos análisis como ejemplo ilustrativo de cómo las tragedias reales pueden convertirse en insumos retóricos para disputas políticas, diluyendo el espacio común de empatía que, en teoría, debería protegerse ante acontecimientos extremos. Al mismo tiempo, el comportamiento del presidente durante la semana posterior al crimen generó nuevas capas de perplejidad. La sucesión de comentarios inconexos en eventos públicos, la insistencia en datos factualmente incorrectos y la referencia confusa a familiares alimentaron las preocupaciones sobre la coherencia de su actuación pública. Aunque ninguna autoridad formal ha planteado cuestiones de orden médico o cognitivo, la prensa volvió a dar visibilidad a los análisis sobre el estilo comunicativo de Trump, a menudo descrito como errático, impredecible y emocionalmente inestable. La comparación entre el silencio institucional ante estas manifestaciones y la dura reacción del sistema político ante declaraciones similares realizadas por otros agentes pone de manifiesto un desequilibrio que ha sido señalado por los observadores de la escena partidista como uno de los rasgos más complejos de la actual configuración republicana: la coexistencia entre la disciplina formal y la permisividad práctica. Las reacciones externas también formaron parte de este panorama. Publicaciones de gran circulación internacional, como The Guardian y Der Spiegel, abordaron el episodio como un ejemplo de la creciente ruptura entre la liturgia democrática y la personalización extrema de la política. En editoriales, sugirieron que el desprecio de Trump por las normas de decoro no es solo una excentricidad, sino una estrategia deliberada de desinstitucionalización. El argumento es que, al desplazar el foco de las instituciones hacia sí mismo, aunque sea a través del escándalo o la controversia, mantiene el control del ciclo de atención y debilita los mecanismos tradicionales de contención. Esta interpretación es cuestionada por analistas más alineados con el trumpismo, que ven en su franqueza un antídoto contra lo que llaman la hipocresía de la élite política. Para estos sectores, la negativa a adherirse al lenguaje estandarizado de las condolencias se interpreta como una prueba de autenticidad, aunque implique un coste reputacional o un desgaste institucional. En este contexto, el asesinato de Rob Reiner deja de ser solo una tragedia personal para convertirse en un elemento de una disputa mayor sobre los significados del lenguaje público. La ausencia de una respuesta formal por parte de figuras institucionales de peso amplía el espacio para que el episodio se estabilice como un punto más fuera de la curva, que por la repetición de otros similares pasa a ser gradualmente absorbido como parte de una nueva normalidad discursiva. Esta tendencia es observada con cautela por los investigadores del discurso político, que alertan sobre los riesgos de la banalización de la insensibilidad, sobre todo cuando se proyecta a partir de figuras con alta visibilidad y capital político acumulado. La capacidad de influir en el debate público sin estar sujeto a las mismas expectativas que otros actores políticos se convierte, en esta lectura, en un factor de desequilibrio relevante. La declaración realizada por Donald Trump tras el asesinato de Rob Reiner y su esposa provocó un nuevo ciclo de debates sobre los límites de la conducta pública en momentos de conmoción colectiva. Entre los expertos en comportamiento político, una corriente considera que se produjo una ruptura definitiva con cualquier noción de contención retórica exigida a los antiguos líderes nacionales. Otros, por su parte, ven lo ocurrido como parte de una estrategia conocida, en la que las respuestas controvertidas sirven
para reforzar los vínculos con segmentos específicos del electorado. En este escenario, el hecho de que figuras cercanas al expresidente no expresen objeciones públicas a su postura se interpreta no como un descuido, sino como una señal de que la maquinaria político-comunicativa sigue funcionando. En otras palabras, lo que parece un descontrol puede funcionar como una táctica reiterada de dominio simbólico sobre su base. También hay una línea de reflexión que desplaza el foco del rendimiento electoral inmediato y dirige la atención hacia los efectos duraderos sobre las instituciones democráticas. Según los expertos en derecho constitucional y ética cívica, la ausencia de mecanismos claros para delimitar la libertad de expresión de los expresidentes sigue alimentando los impases. El dilema central gira en torno a la naturaleza de estas manifestaciones. ¿Deben tratarse como actos individuales o como extensiones de la responsabilidad pública? Esta zona gris, aún sin una definición legal precisa, se ha visto tensionada por sucesivos episodios. Para parte de la comunidad jurídica, la ausencia de frenos, aunque solo sean simbólicos, contribuye al desgaste progresivo de la confianza pública en valores como el respeto al duelo, la empatía institucional y la adhesión a los hechos objetivos. Desde el punto de vista político, la repercusión aún no ha llevado a conclusiones unificadas. Hay analistas que identifican un proceso de desgaste en curso, especialmente entre los votantes que valoran los estándares mínimos de decoro. Para estos observadores, la continuidad de actitudes percibidas como insensibles puede llevar a un vaciamiento gradual de la fuerza de Trump, fuera de sus círculos más fieles. Por otro lado, otra facción argumenta que la centralidad alcanzada por el expresidente, incluso en los momentos de mayor controversia, demuestra la eficacia de su estrategia. En opinión de estos intérpretes, las rupturas discursivas no serían accidentes, sino componentes calculados de un modelo de actuación política basado en la reacción permanente. Aún así, los críticos advierten que la acumulación de episodios con un fuerte atractivo negativo puede generar, con el tiempo, erosiones también entre los partidarios más consistentes. Entre los estudiosos del lenguaje aplicado a la política, crece la preocupación por los impactos sociales, de la repetición de discursos que banalizan el sufrimiento o tergiversan los hechos. Investigaciones recientes indican que, cuando este patrón se vuelve frecuente, se produce una disminución colectiva de las expectativas sobre el papel institucional del discurso. Esto no solo altera la forma en que se reacciona ante este tipo de comportamiento, sino que también redefine el alcance de lo que se considera aceptable en el ámbito público. En este proceso, el lenguaje deja de ser un espacio de construcción conjunta y pasa a funcionar como un instrumento de ruptura. El asesinato de Rob Reiner y su esposa en este contexto simboliza no solo una tragedia personal, sino también un síntoma de un fenómeno más amplio: la creciente fragilidad de las salvaguardias simbólicas que regulan la vida pública. A nivel institucional, hasta el momento no ha habido iniciativas formales que indiquen consecuencias directas. No se ha registrado ninguna medida legislativa, comisión de investigación o pronunciamiento oficial con el objetivo de tratar específicamente la postura de Trump en este episodio. Sin embargo, centros de investigación y organizaciones jurídicas han comenzado a recopilar registros de declaraciones para su análisis académico, centrándose en la ética republicana y la responsabilidad discursiva. Paralelamente, los movimientos de la sociedad civil han renovado sus esfuerzos en torno a la creación de directrices específicas para el comportamiento de los extitulares de cargos ejecutivos. Alegan que, incluso fuera del ejercicio formal, estas figuras siguen moldeando el imaginario político y cívico,
Sin embargo, las propuestas se topan con obstáculos jurídicos y profundas divisiones ideológicas sobre los límites legítimos de la regulación discursiva en las sociedades democráticas. El panorama que se perfila, por lo tanto, se caracteriza por una multiplicidad de interpretaciones y por la ausencia de una respuesta institucional clara. La muerte violenta de personalidades conocidas, seguida de declaraciones consideradas ofensivas por parte de un expresidente, reaviva cuestiones fundamentales sobre el uso de la palabra en entornos públicos y sobre los mecanismos de contención ética disponibles. En última instancia, se trata de un debate sobre el impacto que las voces de autoridad siguen ejerciendo, incluso después de que sus mandatos hayan terminado. En este punto coinciden muchos estudiosos, sin criterios más firmes, sobre el comportamiento esperado de los exlíderes. La tendencia es que cada nuevo acontecimiento siga alimentando la fragmentación del espacio cívico, reduciendo las posibilidades de reconstruir consensos mínimos para el debate público.